Mucho se me ha preguntado sobre ¿y qué contiene la reforma pensional que fue aprobada en primer debate en el Congreso de la República en la Comisión Séptima del Senado? Pues en el día de hoy vamos a explicar de manera muy concreta cuáles son los cambios, por lo menos los principales, de la reforma pensional para que ustedes estén mejor informados. Mi nombre es Jaime Cárdenas, especialista en Derecho Laboral y Pensiones. Acompáñenme en el día de hoy. Lo primero que hay que decir es que el modelo de pensiones cambia completa y radicalmente frente a lo que hoy existe. Hoy existe un sistema en el cual Colpensiones y los fondos privados de pensiones compiten para tener un afiliado y ese afiliado pensionarse en unas características que ofrece cada uno de los fondos, tanto el público como el privado. Eso en resumen es lo que tenemos hoy. ¿Qué se planteó con la reforma y qué es lo que se aprobó en primer debate con la reforma pensional? Cambiar completamente ese modelo, que ya no compitan entre sí los fondos privados y Colpensiones, porque se considera que es una lucha desigual. Yo no voy a entrar en ese detalle, pero tengo mis apreciaciones y diferencias frente al tema, aunque en el proyecto de reforma pensional lo que se plantea es lo siguiente. Como ustedes ven aquí en la pantalla, hablamos del sistema de pilares. ¿Qué es sistema de pilares? Básicamente son estructuras, son niveles. Y estos niveles, que se llama sistema de pilares y que así está establecido en el proyecto de reforma pensional, contiene básicamente 4 pilares. Ese primer pilar, como ustedes lo ven allí en pantalla, ese primer pilar es el pilar solidario. ¿Qué contempla ese pilar solidario? Y realmente es una novedad que le sirve especialmente a las clases menos favorecidas, a las personas más vulnerables. Como ustedes ven allí, cubre personas con más de 65 años que jamás en su vida cotizaron o cotizaron muy poco al sistema de pensiones y que no tienen ningún tipo de protección económica para la vejez. En este caso, se habla de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Son ese tipo de población que realmente está en condiciones muy precarias y que no tienen ni siquiera para una más mínima y congrua subsistencia. Y muchos de ellos están dentro de las líneas de pobreza o incluso debajo de las líneas de pobreza. Ese tipo de personas, tanto en sectores rurales como urbanos, tienen la llamada renta básica. Recuerden ustedes que en la campaña presidencial del presidente actual Gustavo Petro, se hablaba de esa renta básica, y esa renta básica se proponía en la suma de 500,000 pesos en esa época. Hoy en día está entre 223, 228,000 pesos, pero para que ustedes se hagan una idea es algo así como un cuarto de salario mínimo, lo que se reconocerá o se reconocería en el evento de aprobarse el proyecto de ley o que se vuelva ley de la República, el reconocimiento de esa renta básica a ese tipo de población, sin importar que no hayan cotizado al menos ni siquiera una semana en toda su vida y no es una pensión como tal. Esas rentas básicas son vitalicias, no se pueden luego reclamar por beneficiarios o por herederos, como se les quiera llamar, y cuando fallece la persona deja de recibir ese ingreso, o si por alguna razón mejora su condición económica, obtiene algún tipo de renta diferente, pues cesa el derecho a reclamar esa renta. El siguiente pilar es el semicontributivo, que en resumen y de manera muy concreta, aquí ya se habla de una renta vitalicia. Acuérdense que en la anterior es renta básica, en este es renta vitalicia, y en esa renta vitalicia están personas que no van a llegar a tener una pensión de vejez como tal, sino una renta que va a ser por toda su vida y que no va a llegar al salario mínimo, sino apenas al 80% como máximo. Y en ese caso son personas que cotizaron más de 150 semanas o menos de 1,000 semanas. Ese rango de personas van a tener algo muy parecido a una pensión. No es una pensión porque, les reitero, está por debajo del salario mínimo. Nadie puede devengar una pensión inferior al salario mínimo. Por lo tanto, esa renta vitalicia es lo que se reconoce a personas entre 150 y hasta
o hasta 1000 semanas cotizadas en toda su vida laboral. Tenemos un tercer pilar, y ese tercer pilar es el que se refiere concretamente, ustedes lo ven allí, al que ha generado más debate en el Congreso de la República y que va a generar en las siguientes sesiones, en la próxima legislatura, mucho debate, que es el contributivo. Aquí es donde entran todos los cotizantes. Estos cotizantes, lo que quedó aprobado ya, por lo menos en ese primer debate, es que se mantienen los requisitos de edad y semanas. Esto es algo que mucho se ha preguntado sobre el tema, y es: cambia la edad de pensión, se aumenta, se disminuye. Bueno, el tema de la disminución ya lo hablaremos ahorita o lo hablaremos en un próximo video, pero aquí partamos de la base de que no cambia el requisito de semanas, es decir, todos hombres y mujeres deben cumplir 1300, bueno, ya hay una excepción, luego la hablaremos, y la edad seguirá: 57 años mujeres, 62 años hombres. Atención, esto es referente a la pensión de vejez, porque recuérdense que en el primer pilar estuvimos viendo personas de 65 años, pero eso corresponde a otro tipo de reconocimientos económicos. Pero aquí concretamente, hablando de pensión ya como tal, este reconocimiento de la pensión está para este rango de edades y volumen de semanas como mínimo, 1300 semanas. Y aquí lógicamente ya la pensión arranca desde un salario mínimo. Hay una particularidad en el sistema contributivo, en lo que hemos podido leer y entender muy claramente y consultar, es que en este caso todos, absolutamente todos los colombianos y los no colombianos que coticen en el sistema de pensiones, del nuevo sistema de pensiones, vamos a Colpensiones, entre 1 y 3 salarios. Nuestros 3 primeros salarios, o todos aquellos que estemos entre 1 y 3 salarios mínimos, todos estamos en Colpensiones. Quienes tengamos, y aquí hablamos ya del pilar número 4, quienes tengamos ya más de 3 salarios mínimos, o coticemos o coticen más de 3 salarios mínimos, esa suma adicional que se aporta a los primeros 3 salarios se debe aportar o se traslada, digámoslo en términos más comunes, se traslada esos recursos adicionales a los 3 salarios mínimos, ahora sí a los fondos privados de pensiones. Con lo cual, digamos que la pensión se va a administrar o manejar de la siguiente manera. Su salario de 1 a 3 salarios siempre se va a Colpensiones, y por arriba de 3 salarios mínimos se va a los fondos privados de pensiones, no como una opción, como una obligación, porque aquí entre el sistema público de Colpensiones y los fondos privados pues se complementan para de esta manera construir la pensión entre aportes y capital. Se unen y luego de allí, cuando se cumplan las edades de pensión respectivas para hombres y mujeres, lo que se hará con cálculos actuariales y con el sistema o el modelo que ya existe también de Colpensiones, en una combinación de los dos, en este caso para quienes tengan más de 3 salarios mínimos, se obtendrá o se calculará la mesada pensional. En este caso, y aquí esto también es una de las situaciones que cambian radicalmente con la reforma pensional, todas las pensiones serán reconocidas por Colpensiones. Todas las pensiones serán reconocidas por Colpensiones. Esto significa que entonces usted ya no será pensionado por un fondo privado de pensiones, sino que será siempre pensionado por Colpensiones. Esto también para aclararle a todos nuestros seguidores, a todo nuestro público, frente a esas dudas que se han venido creando frente a realmente quién es o quiénes son los que van a pensionar a las personas. Queda muy claro que siempre el reconocimiento pensional será de Colpensiones. Así, parte de sus aportes participen en fondos privados de pensiones. De esta manera dejo explicado en el día de hoy, de manera muy concreta, muy gráfica, lo más gráfica posible y lo más condensado posible, lo que viene con la reforma pensional de ser aprobada, finalmente, cómo está el texto ya conciliado y aprobado en un primer debate. Hay muchos más temas que queremos explorar, pero lo haremos en los siguientes videos. Así que los invito para que sigan en contacto con nosotros, se suscriban, le den like a nuestros videos y, muy importante, dele clic a la campanita para que siempre le informe sobre cualquier novedad o cualquier video nuevo que pongamos a disposición de ustedes. Recuerden que en soyavanzar.com somos los verdaderos expertos en derecho laboral y pensiones.